La Empresa, revista radiofónica del mundo de los empresarios. Un vehículo de comunicación para comentar las noticias relacionadas con la empresa. Escúchenos todos los martes a las 12:35 en la COPE. Patrocina Ficols Asesores, calle Pozo Dulce 16 de Ciudad Real. Pues amigos, muy bienvenidos y antes de nada disculpen la voz, pero es que este tiempo tiene eso, que el frío, que la lluvia, que el viento no perdona ni a los que nos dedicamos a vivir de la palabra. Pero bueno, como tengo buenos invitados, que es a los que merece la pena escuchar, vamos a entrar inmediatamente a compartir esos temas que interesan al mundo de la empresa. Hoy hay un tema muy interesante que ya teníamos previsto en algún momento retomar de nuevo, que es esa parcela humana del trabajador dentro de la empresa. Pues de eso vamos a hablar y hoy tenemos con nosotros al director del Grupo SEC Informática, Antonio Sánchez Migallón. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias, un placer. Bueno, hoy estará como siempre con nosotros Rosa Alcázar, que nos traerá algunas de las noticias que han acaecido en la última semana en torno a la economía. Buenos días. Buenos días. Y hoy también nos va a visitar un empresario del sector de la hostelería. Él es el director gerente del Hotel Palacio de la Serna, Hotel-Restaurante Palacio de la Serna, en Ballesteros de Calatrava. Muy buenos días. Buenos días. Pues muchísimas gracias a todos. Si te parece, Antonio, vamos a entrar en materia porque este tema lo dominas muy bien y se trata de saber cuáles son las mayores deficiencias que se encuentran en el capítulo del rendimiento de las personas en su trabajo. ¿Por qué una persona en su trabajo no rinde al 100%? Bueno, habría que primero quizás sentar las bases de lo que puede significar el futuro de las empresas hoy en día desde el punto de vista de la competitividad, y una de ellas son los recursos humanos. Ahora mismo, una empresa que no piense en las personas tendrá dificultades, se mirará a sus precios, se mirará a la forma de trabajar, pero como no mire a sus recursos humanos tendrá dificultades. Partiendo de esa premisa, que yo creo vamos a pasar unos 20 o 25 años donde esta facultad va a ser imprescindible, hay varias por las cuales podemos encontrar un cierto rendimiento bajo o intentar paliarlo, ¿no? Una es la motivación personal. Todo esto se habla mucho en psicología del impacto de la motivación y de cómo conseguirlo, etcétera. Pero yo creo que los equipos humanos deberían tener siempre, los directivos deberían estar muy preocupados cuáles son las causas motivacionales por las cuales a un trabajador, un empleado o a ellos mismos les crea un efecto positivo. Voy a decir una cursilería, pero muy interesante. ¿Cómo podemos conseguir que la gente se sienta feliz en su puesto de trabajo? Claro, efectivamente, porque bueno, ahora hoy en día lo importante todos decimos que es tener un trabajo, pero no solamente tenerlo, sino el estar a gusto, el estar cómodos, estar bien, te hace rendir mejor. Bueno, hay que disfrutarlo. Pasamos prácticamente el 70% de nuestra vigilia mientras que estamos despiertos trabajando, y si no somos capaces de visionar muy bien ese 70% de nuestra vida, pues probablemente acabaremos frustrados o acabaremos con problemas hasta físicos, ¿no? Se dice que una persona que no está feliz en su puesto de trabajo puede tener problemas de varices, problemas de alopecia, problemas que terminan desencadenando en cuestiones físicas que uno no sabe por dónde han llegado, pero probablemente sean de las circunstancias de la producción del trabajo. Pero, por ejemplo, para estar motivado, ¿de quién depende? ¿De uno mismo? ¿Depende del entorno del trabajo, de la dirección del trabajo, de cómo te sientas tratado? Bueno, yo soy radical en esto. Sé que se puede generar el marco. Tanto los directivos como aquellos que se preocupan de dirigir a las personas deberían crear el marco oportuno. Pero no existe una motivación externa, absolutamente para nada, que pueda procurarnos que cada uno de nosotros, por unas vías que no somos las de nosotros mismos, encontremos la motivación. La motivación es intrínseca. Yo partiría de esa base fundamental. Cada uno tiene que encontrar aquello que le puede motivar en su puesto de trabajo. Y a partir de ahí, si el marco es idóneo, mejor que mejor. Pero uno tiene que buscar cuáles son las facultades que le llenan, bien puede ser el trabajo en equipo, bien la dirección que lleva, bien la tarea que desempeña, bien el grado de reconocimiento que recibe, bien, pero por sí mismo. Yo digo siempre que uno se tiene que levantar por la mañana diciendo qué guapo soy, independientemente de que te lo digan, porque normalmente no te lo van a decir y generarás frustración constante. Pues en el mundo del trabajo se generan frustraciones constantes si tú estás esperando que el cliente te reciba, si estás esperando que el proveedor te pague, si estás esperando que tu directivo te dé una palmadita en la espalda. Eso va a ocurrir poco. Si ocurre, es excelente. Así que eres tú el que tienes que buscar en ti mismo dónde puedes encontrar por ti mismo tus facultades motivacionales. Pero bueno, también es muy importante el jefe que tengas, ¿no? Cómo te traten en el trabajo. No, los directivos deberían aprender todos cómo influir en las personas de manera positiva. Desde hace muchísimo tiempo se está trabajando en estas herramientas que permiten que de alguna forma nos desprendamos del modo de operar jerárquico a través del imperativo,
de la obligación al rendimiento, sino del consenso, del diálogo, del pacto con las personas, de cómo son sus tareas, cómo se deben desarrollar. El directivo tiene un protagonismo muy especial para generar el marco idóneo. Es evidente que por ahí es donde también tenemos que empezar, pero es una calle de ida y vuelta. Por mucho que el directivo quiera poner planes específicos o que por su forma de dirigir la empresa existan facultades o habilidades que le permiten hacer eso, si tampoco el empleado por sí mismo encuentra sus huecos, va a ser bastante difícil. Claro que el directivo tiene un protagonismo muy especial. O les cambiamos, o les modelamos, o esto tampoco vamos a tener empresas competitivas en el futuro, víctima de que el trabajador no se adapta o víctima de que el directivo no es capaz tampoco de aprovechar esas habilidades. Claro, porque, vamos a ver, uno está en su trabajo, intenta rendir, pero a lo mejor el tener un jefe que sea próximo, que sea cercano, que se ocupe a nivel humano, esa parcela humana que tanto se descuida a veces, tiene mucho que ver también. Muchísimo. Vuelvo a repetir, las empresas son lo que son las personas que trabajan en las empresas. No existe una imagen de marca idónea si las personas no han procurado que esa imagen de marca sea idónea. Nadie dirá bastantes excelencias que, por cierto, cuentan de manera extraordinaria del Palacio de la Serna si la gente que trabaja en el Palacio de la Serna, ya que está aquí Eugenio, no han proyectado a lo largo de su trayectoria en el mundo laboral donde están trabajando, pues su cercanía hacia los clientes, su proyección en la dirección. Es decir, somos lo que las personas son capaces de hacer en las empresas. Y los directivos, vuelvo a repetir, tienen un plano, evidentemente, para generar el marco, algo que es preocupante, porque llevamos trabajando muchos años en estos temas, en toda España y en Europa, y nos estamos encontrando muchas deficiencias en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas, las que son P solo, las que no llegan ni a la I, donde no nos encontramos directivos que sean capaces de adaptarse a un modelo de dirección decente. Y cuando yo digo decente, con todo lo que significa la palabra, en el trato humano, en la corresponsabilidad, en intentar buscar en las personas cuál es su mayor potencial, en intentar buscar que las personas desarrollen la tarea que realmente pueden o saben desarrollar, en enseñarles a desarrollar otras, en proyectar la flexibilidad. Todo este tipo de cosas es el directivo el que tiene que generar el marco. Y a veces lo que no existe es comunicación interna. Bueno, esta es una de las grandes dificultades que existen hoy en las empresas. No se programan con celo y con auténtico rigor qué es lo que puede proyectar comunicación. No hay reuniones, no hay debate, no hay consenso. Así es imposible que las personas puedan participar en las decisiones, que se sientan importantes, que reconozcan que lo que hacen es positivo o al contrario, que se cometen errores que se pueden rectificar. La comunicación no existe prácticamente en el mundo de la empresa. Nos hemos encontrado con muchísimas en las cuales hay que hacer un cuadro de mandos específico. Mire usted debería reunirse periódicamente. Primero, con su staff. Segundo, con sus repartidores. Tercero, con sus comerciales. Cuarto, y además usted tiene, indescartable además, a lo largo del año, hacer una reunión anual que los españoles tenemos la costumbre de hacerla en Navidad para emborracharnos, que es magnífico y fantástico y que viene genial además esa reunión, pero yo diría que en ese mismo modelo también se pueden proyectar reuniones de trabajo que permitan que los trabajadores y los directivos se aúnen, que se cuenten las cosas, que nos hemos encontrado con muchos trabajadores que dicen, no sabemos ni lo que facturamos, ni dónde estamos, ni qué tipo de cliente tenemos, ni quiénes son. Es decir, mire usted, no se lo cuenta. No hay sensaciones que permitan al trabajador sentirse aliado a lo que la empresa requiere. Parte de la empresa. Y esto es porque no proyectamos comunicación. Los debates de comunicación se hacen en los servicios. Cuando uno ve a su trabajador al contrario, dice, ¿qué tal? Bien. ¿Y tú? Bien. Se acabó. Se acabó. No, hombre, no. Hay que proyectar reuniones que permitan una comunicación eficaz y que la gente se sienta en la empresa vinculada y que pueda tomar sus decisiones también. Y bueno, fíjate los tiempos que corren ahora de incertidumbre en el trabajo. Yo creo que lo peor que puede tener un trabajador hoy en día es la incertidumbre. Bueno, yo creo que otra de las facultades fundamentales que tienen que tener los directivos y los trabajadores es eliminar las incertidumbres en el puesto de trabajo. Esto significa que un trabajador que no sabe, por ejemplo, cuándo van a ser sus vacaciones, porque se las van a delimitar justo en el momento, eso siempre incertidumbres que uno coloquialmente llega a casa y dice, oye, ¿sabes cuándo tienes las vacaciones? Pues no. Oiga usted, pregunte. Lo importante en este tipo de cosas es que las incertidumbres se eliminen. Oiga usted, ¿vamos a tener más sueldo dentro de 2 años? No, ya se elimina la incertidumbre, al menos no seguiré pensando que tengo esas posibilidades. ¿Cuándo voy a realizar mis vacaciones? ¿Cuáles son las personas a las que me debo dirigir? ¿Qué es? En el trabajo, no, como no las tenemos probablemente en el hogar, uno pregunta qué es lo que puede suceder o qué es lo que puede acontecer. Las incertidumbres hay que eliminarlas. Un trabajador con incertidumbre es un trabajador que se pasa mucho tiempo con frustración y hay que eliminarla. Y yo creo que también es importante que se marquen objetivos, ¿no? Es decir, que el directivo de la empresa no esté solamente para dirigir como aquel que está ahí arriba, sino esa comunicación que tú dices y esa forma de participar de la empresa teniendo información de ella. Pero ¿cómo un trabajador se va a sentir feliz en su puesto de trabajo si no sabe dónde quieren que llegue?
dónde quieren que consiga un cierto logro, dónde quieren que su trabajo se proyecta con cierto grado de satisfacción. Si uno no sabe y no conoce cuál es su proyecto de vida en el entorno laboral, es muy difícil que sepa dónde va. Bueno, nos convertiremos en lo que somos en muchas empresas, en mecanicismos, llegamos, trabajamos, rendimos, por cierto, rendimos muy bien, rendimos por exceso de horas, pero no tenemos una claridad en nuestros objetivos de rendimiento ni en cómo se nos van a pulsar esos rendimientos. Hay que trabajarlos, mire usted, y en estos rendimientos a un trabajador hay que orientarle cualitativa y cuantitativamente. Oiga usted, me gustaría que en el futuro usted culturalmente pues accediera y tuviera más nivel cultural. Venga, ¿cómo lo vamos a hacer y cuándo vamos a ver cómo se ha llegado a ese rendimiento cultural? Oiga usted, nos gustaría si usted puede tener la posibilidad de aprender inglés. ¿Cuándo le vamos a enseñar a aprender? ¿Cuándo va a tener usted tiempo para hacerlo? ¿Y cuándo voy a aprobar cuando tiene usted ese objetivo cumplido? Las personas tenemos que saber qué metas tenemos, si no, la consecución del logro es una de las frustraciones más grandes cuando uno no tiene la posibilidad de saber dónde va la meta y cómo consigue los logros particulares. ¿Dónde estamos en el mundo laboral sin saber dónde vamos y dónde podemos llegar y a qué costa, ¿no? En este sentido que estás hablando, yo creo que cada vez más las empresas se interesan por formar a sus trabajadores. Hay ahora una sensibilidad especial en trabajar las habilidades personales en el mundo de la empresa. Por lo menos hay mucha sensibilidad. De ahí al paso de la ejecución definitiva todavía nos queda un tiempo, pero creemos que vamos avanzando en este sentido. Ya los ejecutivos, los directivos de las empresas, los jefes, o hasta incluso el trabajador está pensando que formarse en habilidades, en competencias, en niveles motivacionales, en desarrollar las cosas mucho mejor desde el punto de vista de la emoción, en sentir lo que haces, todo este tipo de circunstancias ya están valorándose muy bien en los entornos empresariales. De hecho, se nota en el crecimiento, ya no solo cuantitativo y de productividad, sino en lo que significa el clima laboral. Y el clima laboral proyecta a las empresas de una manera extraordinaria. Yo creo que si hay un buen ambiente, un buen clima en el trabajo, eso repercute positivamente en el rendimiento. Fíjate, eso que yo sería todavía extremado en mis manifestaciones, es que la base de la competitividad de las empresas en el futuro va a pasar por el clima laboral y por las personas. No va a haber otro, porque las cosas se pueden copiar fácilmente. Yo mañana fabrico un determinado prenda textil y me la pueden copiar y rápidamente está en el mercado. Y por cierto, hay a menor precio. Yo mañana fabrico un vino excelente y puede ser que tenga una competencia extraordinaria de aquí a 2 meses con la fabricación de otro de esas características. Pero ¿y las personas que hacen el vino? ¿Y las personas que son capaces de transmitir, de vender ese pantalón? La clave está en los recursos humanos. Yo soy drástico. Si no somos capaces de proyectar un buen clima laboral, si no somos capaces de que la gente se sienta feliz en su puesto de trabajo, es que bajaremos en competitividad, sin darnos cuenta, porque no nos miraremos que ese es el defecto. Miraremos que no hemos producido bien, que el precio no es el adecuado, que no estamos haciendo un buen marketing. Oiga usted, eso es importante en el mundo de la empresa. Pero más allá de eso, usted elabore una buena política de transmisión de recursos humanos y de trato y de convivencia y de comunicación. Si no, es difícil. Bueno, ¿tenemos las claves para que un directivo obtenga mayor aportación de los trabajadores? Bueno, sí, volvamos. Uno de los elementos fundamentales es comuníquese con sus trabajadores, tenga el rigor de hacer este tipo de cosas. Otra de las cosas fundamentales es el reconocimiento para lo malo y para lo bueno. Reconózcale a su compañero de trabajo las cosas que está haciendo bien para potenciarlas y las cosas que no se hagan bien para de alguna forma volver a cambiar el paradigma e intentar hacerlas de manera positiva. El reconocimiento son cosas fundamentales, también los incentivos emocionales. A veces nos hemos guiado siempre constantemente por los sueldos y los salarios, que son elementos motivacionales. ¿Por qué no decirlo? Sí, pero con el paso del tiempo son derechos adquiridos que emocionalmente no nos vinculan a sensaciones positivas. Es imprescindible y yo creo que uno debe trabajar y cobrar el salario con el cual ha apostado que debe tener un rendimiento. Pero más allá de eso, los directivos tenemos que apostar por saber qué es lo que a nuestras personas les agrada. Les agrada sentir en el puesto de trabajo. Y el incentivo emocional pasa por tantas circunstancias diferentes que permiten que el trabajador se encuentre vinculado emocionalmente más allá de su salario. Y ahí hay que trabajar muchas circunstancias. Oiga, a veces es mucho mejor llevarnos al cine a una persona que es cinéfila y que es alguien que haya realizado un trabajo extraordinario, que recordará siempre la película al cual le hemos llevado el directivo y que tendrá el sentimiento de que nos hemos preocupado por él, de saber lo que le gusta, lo que quiere y además recompensarle con ese factor. He dicho ir al cine desde un componente emocional y cultural como pueden ser otras muchas circunstancias, pero para eso hay algo fundamental: tiene que conocer muy bien a su trabajador, claro. Tiene que saber cuáles son sus vinculaciones emocionales, tiene que saber muy bien cómo trabaja en el entorno familiar, sus preocupaciones internas, y a partir de ahí buscar cómo le puede incentivar para que su vida mejore en el entorno laboral y en el entorno profesional. Y apostar en la participación de decisiones también, ¿por qué no? Por supuesto, los trabajadores tienen que empezar a formar parte de las decisiones empresariales a su más alto nivel. Los trabajadores tienen que empezar a saber que pueden aportar, que
que pueden equivocarse, al igual que lo hace el directivo, y que de alguna manera forman parte de lo que puede ser el futuro de la empresa a través de la toma de decisiones. Eso es fundamental. Bueno, pues la verdad es que podríamos seguir hablando de este tema y Antonio tendría muchísimas claves para dar y saber cómo podemos sentirnos mejor, rendir más en nuestro puesto de trabajo, y eso no solo depende del trabajador, sino muy mucho también del trato del directivo hacia su equipo de trabajadores. Ojalá que hayamos podido dar algunas claves que les sean útiles a nuestros oyentes empresarios. Es un placer y ojalá y simplemente con media reflexión a ciertos comentarios que hayamos mostrado, un cambio de mentalidad sería bastante positivo. La empresa. Resumen de últimas noticias. Pues Rosa Alcázar nos habla del plan de lucha contra el empleo irregular. El ministro de Interior y la ministra de Empleo y Seguridad Social han avanzado que desde la firma en abril de 2013 del convenio de coordinación entre la Inspección de Trabajo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las actuaciones conjuntas entre ambos se han incrementado un 30%, alcanzando más de 18.000 actuaciones. Este aumento ha permitido que afloren más de 10.000 empleos en 2013, un 12% más que el año anterior, y que se hayan detenido a más de 1.000 personas. Resumiendo, en 2014 la tendencia será que estas cifras se incrementen, pues se ha aumentado el número de inspectores. ¿Y cómo están las cifras después de la reforma laboral? Pues desde el inicio de la reforma laboral hace ahora 2 años, y según los resultados del tercer observatorio de seguimiento de esta reforma, los salarios se han visto reducidos en un 10% de media. También ha estimado en 26 días la media de indemnizaciones por despidos colectivos procedentes. Ha habido un ligero aumento de las contrataciones a tiempo parcial y del contrato de formación y aprendizaje. Los despidos siguen respondiendo en su mayoría a razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Y Hacienda estudia fijar nuevas deducciones ligadas al gasto familiar. Tanto Hacienda como la comisión de expertos encargada de elaborar la propuesta de reforma fiscal se plantean crear un nuevo esquema de deducciones que sirva para aflorar la economía sumergida. Sirva como ejemplo que hay muchos servicios prestados a particulares y familias que no se declaran, como por ejemplo los cuidados de ancianos, las empleadas del hogar, el médico o dentista, las obras y reparaciones, la jardinería, el gasto farmacéutico, etcétera. Y a grandes rasgos se trata de que las familias y particulares puedan presentar todas las facturas y deducirse un porcentaje en su declaración de la renta, lo que obligaría a exigir facturas. Tenemos que saber que esta iniciativa se ha adoptado en Francia y Bélgica con bastante éxito. Bueno, pues hasta aquí este tema de noticias, y los últimos minutos tenemos con nosotros, como lo decíamos al principio, como invitado a un empresario. Se trata del gerente de Hotel-Restaurante Palacio de la Serna en Ballesteros, Eugenio Bermejo. Pues muchísimas gracias por estar aquí, y como siempre hacemos, nos gusta conocer qué es, cómo funciona su empresa, desde cuándo existe, cómo está en la actualidad. Bueno, vamos a ver, sabéis que el Palacio de la Serna se inauguró aproximadamente en el año 95, llevamos ya casi 20 años abiertos al público, y bueno, ¿qué quieres que te diga? En este momento estamos haciendo un cambio en el sentido de lo que es el proyecto, lo que va a pasar a partir de ahora con el Palacio de la Serna, porque nosotros hemos tenido la suerte de tener un cliente en exclusiva desde el año 2002 hasta el año 2012, que nos ha tenido el hotel y el restaurante reservado permanentemente durante 10 años. Como al tener esa ventaja, porque la verdad es que ha sido una suerte, nosotros teníamos un cliente en exclusiva que hacía que estuviéramos un poco desapartados de la competitividad o de la competencia. Mucha gente se ha olvidado de nosotros porque cada vez que llegaba a nuestra casa estábamos completos o teníamos a este tipo de cliente que era en exclusiva. En el momento que este cliente ha desaparecido porque se nos ha ido, porque ya ha cambiado el proyecto que ellos tenían, nosotros nos hemos quedado con un hueco en el cual nos hemos planteado reinaugurar de alguna manera el Palacio de la Serna, volver a decirle a la gente que seguimos ahí, que no nos habíamos ido, simplemente que hemos tenido la suerte de tener una ocupación diaria durante 10 años. Eso hace de que a partir del 2012 nos hayamos puesto a reformar habitaciones, reformar salones, reformar todo y reformar criterios para de alguna manera estar ya en el mercado de otra manera. Con lo cual, de alguna manera, estamos como empezando otra vez de nuevo después de tanto tiempo. ¿Y cuál es esa otra manera en la que se ha reinventado?
Pues como te decía, desde el punto de vista de las instalaciones, por ejemplo, a nivel de banquetes, celebraciones y todo tipo de eventos, pues hemos habilitado las instalaciones para poder tener incluso 3 eventos al mismo tiempo sin que tengan ninguna convergencia en ningún momento. Vamos, por no compartir, no comparten ni los aseos públicos. A partir de ahí tenemos espacios, como digo, para cualquier evento, para cualquier presentación de empresa, para 3 bodas al mismo tiempo, o tres espacios completamente diferentes, con sus correspondientes jardines, con sus espacios cubiertos para en caso de que haya lluvia, en fin, eso en cuanto a instalaciones. En cuanto a instalaciones me refiero de eventos. En cuanto a restaurante, lógicamente mantenemos el restaurante que teníamos, hemos hecho otro nuevo. Y además en habitaciones hemos, por decirlo de alguna manera, reformado todas las habitaciones, porque claro, después de una ocupación diaria de 10 años permanentemente, pues se ha deteriorado todo bastante, de manera que necesitaba, aparte yo dedicándome como me he dedicado al mundo del diseño, pues tampoco ha habido que animarme mucho a hacer cambios y a mejorar las instalaciones. Con lo cual se ha rehabilitado todo de nuevo, con lo cual tenemos un hotel y un restaurante totalmente nuevo, fantástico, para empezar a trabajar con el cliente más cercano y más lejano. Eso iba a decir, porque el cliente lo mismo viene de fuera, que es el cliente de aquí, que coge un fin de semana, que se va a comer un día con la familia, que tiene un evento de una boda, de un acontecimiento importante familiar. Todo eso lo cubre el Palacio de la Serna. Exacto. Todo lo que has dicho es lo que nosotros hacemos. Las habitaciones, o sea, en cuanto a hotel, pues nosotros, pues, por ejemplo, sin ir más lejos, ahora que llega San Valentín, pues tenemos una oferta en el cual ofrecemos un paquete, una experiencia, que ahora que sabéis que se llaman experiencias, antes eran paquetes, ahora son experiencias. Pues bueno, una experiencia pues de alojamiento con un menú afrodisíaco, fantástico, para lo que es el día de San Valentín y los días cercanos. Sin hacer ocupación de hotel, también tenemos unas ofertas de lo que es el restaurante, pues yo que sé, desde por ejemplo un menú especial San Valentín por 25 euros por persona, con lo cual creo que somos competitivos. Eso en cuanto a lo más cercano que te puedo decir. Estamos proyectando, por ejemplo, hacer la segunda jornada de puertas abiertas. El año pasado hicimos la primera, nos funcionó muy bien, para de alguna manera mostrar a la gente todas nuestras instalaciones. La vamos a hacer en mayo, y que recordarle a los que saben que existimos y a los nuevos, las nuevas generaciones, que existimos, para que de alguna manera empiecen a valorar el gran espacio que tenemos allí, que bueno, que como sabéis es un espacio que es un monumental, que tiene 18.000 metros cuadrados, que da para mucho, y que tenemos una serie de cosas que no pueden prestar en otro sitio, como por ejemplo un museo de arte actual, un museo de coches clásicos, una serie de cosas que además de ir a estar en el hotel o a estar en el restaurante, pues puedes disfrutar tanto a nivel cultural con el tema del museo, como por ejemplo a nivel de actividades con el tema de los coches clásicos. Pues hacemos rutas con los clientes, hacemos paseos en rallies. Ese tipo es un tema es muy interesante, y bueno, queremos darlo a conocer. Bueno, pues aquí ha sido un momento para darlo a conocer, pero ya tendremos ocasión de volver a invitar a Eugenio Bermejo para seguir conociendo cómo se trabaja desde el hotel-restaurante Palacio de la Serna en Ballesteros. Muchísimas gracias. A ti, a vosotros, muchas gracias.